a todos, ¿cómo se encuentran? Espero se encuentren súper bien. Bueno, me place nuevamente saludarlos aquí a través de mi canal de YouTube, Alicia Leven, Escritura sin Censura. Recuerden que si quieren seguir recibiendo contenido 100% literario sobre escritura y lectura, no deben sino suscribirse aquí en la parte de abajo, ¿cierto? Y darle clic a la campanita para que puedan recibir semanalmente las notificaciones del nuevo contenido, ¿listo? Les cuento que hoy me tocó grabar con un poquito de ruido de fondo, no sé si se escuche, ¿cierto? Y precisamente de eso se trata el video de hoy, ¿cierto? Y por eso lo titulé El difícil oficio de ser escritor. Bueno, realmente muchos han dicho diferentes cosas sobre lo que significa ser un escritor en estos días, ¿cierto? El escritor, si hablamos de hace varios años atrás, de pronto hablamos otro siglo, ¿cierto? Era considerado otro tipo de artista y el arte de alguna u otra manera se manifestaba de forma diferente, ¿cierto? Adicional, habían personas que patrocinaban a los artistas, ¿cierto? Incluso si hablamos de la antigua Grecia, en la antigua Grecia el gobierno, el Estado era quien patrocinaba al artista. Podría ser un pintor, podría ser un escritor, un músico, etc. Más que un oficio difícil, o como muchos lo han llamado también hoy en día, titánico, es un oficio maravilloso. Creo que es importante entender que las herramientas que tenemos hoy en el siglo XXI para comunicar a través de letras, ¿cierto? Todo nuestro sentir, nuestra emocionalidad, esa sensibilidad que únicamente la tenemos las personas que de una u otra manera nos consideramos artistas, ¿cierto? Y es que el artista es el creador del mundo que lo rodea, el creador de los mundos que escribe a través de los libros, a través de la música, a través de las pinturas. Y de una u otra manera en nuestra sociedad moderna es difícil que la mayoría entienda lo que eso significa. Por eso hoy les traigo de un experto en el tema, el señor Mario Mendoza. He venido realizando unas publicaciones en otras redes sociales donde les menciono sobre un reto de lectura que tengo y está pues programado próximamente. Todavía no tengo una fecha estipulada y me estoy preparando como para una maratón, ¿cierto? Cuando hablamos de lectura y hablamos de escritura, siempre voy a hablar de preparación y creo que es algo que no podemos dejar definitivamente al azar. Uno de los libros que voy a estar leyendo y les voy a estar avisando también aquí por YouTube cuando se va a llevar a cabo el reto de lectura. Es un reto de lectura de 24 horas, es un reto que es supremamente desafiante e intimidante para mí, pero que voy a hacer todo lo que esté en mis manos para llegar a la finalidad, que es leer continuamente durante 24 horas. Les cuento que este es uno de los libros que voy a estar leyendo y he estado, como en cualquier otra cosa, preparándome para hacer la mejor lectura, para aguantar durante el tiempo que va a aguantar leyendo y demás, porque creo que aparte de ser escritora, soy lectora y dentro del difícil oficio que algunos han llamado de ser escritor está la importante labor de ser un excelente lector. La mano totalmente, entonces creo que es importante y por eso les traje aquí a este señor que es uno de mis escritores favoritos, el señor Mario Mendoza, colombiano, bogotano, de aquí donde también soy yo, una persona que sabe mucho de escritura y lo deja plasmado en todos sus libros. Me encantan sus historias y aparte de eso nos da definitivamente un vistazo gigantesco, ¿cierto? Sobre lo que significa ser escritor y por eso les traje este libro puntual. El primero es, bueno, este libro les cuento, ¿cierto? Ahí les hago un, como lo llaman hoy en día, un spoiler por si lo quieren leer. Está dividido en diferentes historias, ¿cierto? Que él llama de diferente manera, le pone un título, ¿cierto? Y la historia puede ser de 1, 2, hasta 2 páginas y media. Son historias cortas. Es un libro que en total tiene 275 páginas, ¿cierto? Es un libro muy interesante, muy chévere, entonces quería compartirlo porque además de eso nos enseña muchísimo sobre el oficio de ser escritor. Les voy a leer esta historia que él nos cuenta, se llama Síndrome de Fregoli. Dice:
Es frecuente entre gente atrapada en cierto tipo de relaciones sentimentales obsesivas y muy dependientes. Cuando el vínculo se termina, la persona siente que no va a poder seguir adelante, que no va a lograr, que su fuerza es insuficiente para procesar debidamente la separación. Y entonces su cerebro activa un mecanismo extraño e ingresa en lo patológico. Empieza a ver al amado o a la amada en todas partes, en la camarera del restaurante, en el taxista que acaba de pasar, en los vecinos que se mudaron a la casa de al lado. Es un trastorno en el que el paciente ve a la misma persona camuflada en otras, disfrazada, actuando, asumiendo el rol del ser amado. Me pregunto si los novelistas no sufrimos de esta enfermedad, pues eso es justamente lo que nos sucede con los personajes. Los vemos en todas partes, nos hablan, nos señalan lugares y situaciones, nos visitan en sueños y tenemos que levantarnos a la madrugada a escucharlos, hasta que ya no podemos más y tenemos que escribirlos para que nos dejen en paz, para curarnos de ellos, para no terminar recluidos en una clínica de reposo con la cabeza atiborrada de calmantes y somníferos. Mendoza definitivamente nos da un vistazo gigantesco de lo que significa, ¿cierto?, ser un novelista, ser un escritor. Cuando los personajes, de una u otra manera, están en tu cabeza, están en tu día a día, estás pensando, cuando estás escribiendo una novela, ¿cierto? Yo les había contado en otro video que yo empecé a escribir mi primera novela hace más o menos 2 años y medio, y todo el tiempo, mientras estuve escribiendo la novela, cuando terminé Bragas Rosa, que es mi novela corta, que ya publiqué, ¿cierto? En ese momento, todo el tiempo pensaba en los personajes. De una u otra manera, me pasaba y me sentí muy identificada, y por eso creo que los libros de Mendoza, no solamente por su narrativa, tiene una prosa magnífica, excelente, incluso hay muchos apartes donde se incluye prosa poética. Son libros que nos permiten ver más allá lo que significa realmente ser escritor, ¿sí? Porque Mendoza en muchos apartes lo menciona y creo que realmente se nota la pasión que este señor escritor tiene por la preciosa y magnánima escritura, este oficio tan maravilloso. Como novelistas o cuentistas o poetas, de una u otra manera vamos a estar en nuestro día a día pensando. Él habla aquí de los personajes, de cómo no nos deja dormir y lo relaciona con un síndrome, ¿cierto? El síndrome de Pregoli, que lo llama acá. Entonces, imagínense esa comparativa que hace, de alguna manera usa incluso una figura retórica como el símil, donde nos dice, venga, a los novelistas nos puede estar pasando también y podemos estar sufriendo ese trastorno psicológico. El siguiente que les traje, lo tengo por acá, muy marcadito, ¿cierto? Les voy a contar por acá. Se llama TOC TOC. He escuchado este síndrome del TOC, ¿cierto? Que es un trastorno obsesivo compulsivo donde la gente de una u otra manera tiene que estarse moviendo o dependiendo de lo que pasa. Les voy a leer un poco lo que él dice. Dice, el TOC es una de las 5 enfermedades psiquiátricas más comunes. Un amigo mexicano que sufre de este trastorno me dio detalles al respecto. No puede tener relaciones sexuales sin sentir pánico por contraer el SIDA. Él pone un ejemplo puntual de una persona que conoció y cómo lo relaciona con la escritura, que es puntualmente la temática de este video. En muchas ocasiones me he preguntado si la escritura no será una variante de esta enfermedad. En lugar de sufrir obsesiones con los números, los escritores las sufrimos con las palabras. Las conjugamos, las mezclamos, las sopesamos, las reemplazamos, las repetimos, las suprimimos. Vivimos anotando en libretas y en cuadernos. Nos levantamos a la madrugada solo para ir hasta el computador y escribir una línea o un párrafo que se nos ocurrió. Consultamos el diccionario cientos de veces en un día. Nos pasamos horas buscando sinónimos y antónimos. Y si nos quitan la posibilidad de escribir, nos descomponemos. Nos deprimimos, perdemos todo el interés en la realidad y al final sentimos que sin el lenguaje el mundo no vale la pena. Es decir, sufrimos del típico síndrome de abstinencia. Y hace una pregunta que me parece magnífica y dice, ¿será la literatura un trastorno psiquiátrico? ¿Una enfermedad?
Entonces me pareció excelente la relación que hace él entre el TOC, ¿cierto? Que es un trastorno obsesivo, y compara al escritor con esa obsesión que tenemos como escritores por las letras, por buscar sinónimos. A mí me ha pasado muchísimo que cuando yo estaba escribiendo la novela, y me ha pasado incluso cuando escribo poesía, no encuentro la palabra perfecta, entonces lo que hago es buscar una manera de decirlo de otra forma, y para eso me ayuda mucho la búsqueda de sinónimos y antónimos. Y hasta no encontrar la palabra perfecta que case, no hay tranquilidad. De alguna manera se siente esa sensación, esa necesidad de hablar a toda hora de lo que estás haciendo, de lo que estás escribiendo. De una u otra manera podríamos plantearnos, ¿cierto? Como escritores, sí, tenemos un trastorno obsesivo compulsivo por las letras, que sería algo maravilloso, algo magnífico en este hermosísimo oficio de ser escritor. Entonces me pareció excelente poderlo compartir con ustedes. Si ya leyeron el libro, pues ya saben de lo que les estoy hablando, y él hace mención durante varios capítulos del libro, y en otros libros de Mendoza también se menciona muchos apartes del ser escritor del oficio. Me gustaría también de pronto que en los comentarios, ustedes han leído libros de otros autores, me comenten en qué libro puedo encontrar relación, ¿cierto? O referentes directos a la escritura, a la lectura, al oficio de ser escritor. ¿Listo? Bueno, les voy a comentar sobre esta otra parte que me pareció excelente. El capítulo se llama Alonso Quijano. Cuando era niño y estuve tan enfermo en el hospital, la lectura me salvó la vida. Algo que para mí puntualmente es definitivamente algo que se acerca mucho a mi experiencia de vida. No porque haya tenido una experiencia como la de Mendoza, de estar en un hospital, de estar enfermo, de estar a punto de morir, porque en mi caso no ha sido así hasta ahora, pero sí en muchas ocasiones sentí mucha tribulación, muchos problemas, muchas cuestiones emocionales que de una u otra manera sentía que me sobrepasaban, y siempre la literatura estaba ahí para salvarme la vida. Es algo que yo siempre digo, incluso cuando doy mis clases con mis estudiantes, les comento realmente que la escritura es una forma maravillosa de sacar todo eso que tenemos adentro, ¿cierto? De una manera no violenta, de una manera literaria, de una manera lírica, de una manera poética, ¿cierto? Maravillosa. Cuando era niño y estuve tan enfermo en el hospital, la lectura me salvó la vida. Me enseñó que la realidad es múltiple, diversa, laberíntica, móvil, fluctuante. Eso fue maravilloso por un lado, pero muy tormentoso por otro. Me convirtió en un joven distinto, aislado, que no encajaba muy bien en las lógicas grupales. En ese entonces, por fortuna, no estaban de moda llevar los niños al psicólogo, porque de lo contrario me habrían medicado y me habrían tratado como un psicótico o como un borderline, que él llama. Y no, era ya un escritor sin saberlo, un narrador, un joven que más adelante tendría que encarnar en los múltiples personajes que lo habitaban. Qué linda esta parte, ¿no? Cuando menciona que no era un psicótico, que no era un borderline, sino que realmente era un escritor natural. Y a muchos de nosotros en este hermoso y difícil también en muchas ocasiones oficio de ser escritor, nos ha pasado que nos sentimos fuera de la línea, sentimos que no encajamos en una sociedad que posiblemente no valora el arte como debería hacerlo, ¿cierto? Sentimos que de alguna manera no pertenecemos al mundo en el que nos movemos, y a muchos de nosotros, creo que ustedes, si son escritores y si han vivido la escritura y la literatura a este nivel, saben de qué les estoy hablando, ¿cierto? Y Mendoza en este fragmento lo menciona de una manera maravillosa. En consecuencia, desde mis años universitarios guardo una extraña fascinación por los trastornos mentales. Por eso los estudio y procuro enterarme de nuevas interpretaciones. Es algo que a mí puntualmente me hizo sentir muy identificada, porque yo también, de alguna manera, desde muy pequeña me he sentido atraída por la conducta humana en general, incluso por lo que se considera de alguna manera psicosomático, ¿cierto? Que tiene que ver con lo enfermizo, incluso en la conducta. Y creo que es importante relacionar eso con nuestro proceso creativo, con nuestra personalidad creativa. De alguna otra manera buscamos darle explicación y adicionar cuerpo y vida a cada uno de los personajes que plasmamos, incluso
desde nosotros mismos. La pregunta terrible que hay detrás de esto es: ¿por qué en nuestra educación la creatividad está tan cerca de la enfermedad mental? Dice él. ¿Por qué los artistas son vistos como individuos sospechosos, extravagantes, delirantes? ¿Por qué nuestra educación privilegia el pensamiento racional, las matemáticas, la física, la química, y no puede tolerar la creatividad, la imaginación, el desdoblamiento de lo real? ¿Por qué hay tanta censura y tanta vigilancia sobre la fantasía? ¿Por qué la educación no es capaz de soñar, de inventar, de fabular? Las preguntas que plantea Mendoza en el libro, puntualmente en este capítulo que llama Alonso Quijano, son puntuales para lo que les venía a hablar en este caso, y lo central del video del difícil oficio que puede significar ser escritor en nuestros días, ¿cierto? Hoy en día, como escritores, y creo que nos ha pasado a todos los que hemos decidido empezar en esta hermosa carrera de ser escritores, de ser creativos, de soñar, de permitirnos crear un mundo. Simplemente no es posible para muchas otras personas, pero pues sí para nosotros, ¿cierto? Y ahí es donde él se pregunta, de alguna u otra manera, de forma retórica, ¿por qué la educación tradicional no valora y no le da el tiempo y no le da los recursos a lo que debe darle realmente, que es a la creatividad humana, sino que se centra más en la racionalidad, ¿no? Y es algo que también me toca a mí, porque si ustedes saben, y lo he mencionado en otros videos, yo también soy docente de lenguas y he estado ya dentro del sistema educativo y sé cómo funciona, porque he estado muy profundamente en el sistema educativo, cosa que también le pasó a Mendoza y cosa que nos pasa a muchos escritores. Muchos de nosotros somos docentes de lenguas, por ejemplo. Él fue, si no me equivoco, decano de la Facultad de Literatura en una universidad aquí en la ciudad de Bogotá, si no estoy mal, en la Javeriana, ¿cierto? Entonces, de alguna u otra manera, el estar envuelto y en el conocer de fondo cómo es el sistema educativo te hace replantearte realmente qué es lo que está pasando en nuestra sociedad. Y como escritores, definitivamente no podemos salirnos, digamos, del cuadro, ¿no? De lo psicorrígido que es la educación hoy en día, y cómo la creatividad de alguna manera es relegada para los ociosos, los desocupados. Y aquí es donde les voy a mencionar lo que él nos dice, que me pareció maravilloso. Recuerdo que cuando llegué a España tomé una clase sobre el Quijote con un especialista, un profesor que se había gastado la vida entera leyendo y pensando esta magnífica novela. Y el primer día nos dijo, con la mano levantada y señalándonos con el dedo: jamás vayan a cometer el error de decir que Don Quijote está loco. Nunca. Alonso Quijano transforma lo real mediante un ejercicio de su voluntad. Esa capacidad la tenemos todos al nacer, pero luego se encargan de aplanarnos, de achatarnos, de amputarnos. Y a ese procedimiento lo llaman cultura. Allá ustedes si quieren volverse vigilantes y jueces de lo real, pero en esta clase procuren abstenerse de esas tendencias policías. Puntos suspensivos. Cada vez que veo a los niños jugar en un parque o en el patio de un colegio y decir que son vaqueros, astronautas, pilotos, recuerdo esa clase con afecto. Si decimos que Don Quijote está loco, entonces los niños están locos y tenemos que meterlos a todos en instituciones mentales. Y a los pintores, los escultores, los bailarines, los poetas, los músicos, los aventureros, los místicos y tantos otros deberían recluirlos en clínicas psiquiátricas y medicarlos de por vida. Quizás haya una posibilidad que no hemos estudiado: valorar más el recreo y no la clase. Por eso me retiré de la docencia, porque no quería calificar, exigir, castigar, imponer, regañar. Cada vez me parecía más al cura y al barbero de la novela, y menos a Don Quijote. Me aburrí de eso, además de que corría el peligro de un día perseguirme a mí mismo, o de volverme un crítico literario. Preferí la calle, los parques, patear latas vacías con las manos entre los bolsillos, no tener plata, perder el tiempo, escribir.
Muy interesante la forma en que de alguna u otra manera a través del libro él relaciona su propia experiencia como escritor, y es aquí donde realmente nos damos cuenta de que el oficio de escritor no es para todo el mundo. El que quiere ser escritor sabe que va a tener que pasar por un camino largo, un proceso de creación que en muchas ocasiones va a ser doloroso, pero va a ser también maravilloso. Yo se lo decía hace poco a una persona que me escribía que estaba en un proceso de llegar a convertirse en escritor profesional, a decidirse a ser escritor profesional, y que quería saber qué se sentía y quería llegar a ese momento para poder experimentar esa sensación. Yo solamente puedo escribirle, es algo maravilloso y terrorífico, como la vida misma. Creo que en esas frases podría resumir lo que para mí significa ser escritor, que de una u otra manera no hacen del arte lo que más brilla para las personas del común, para la sociedad en general, y de una u otra manera como escritores tenemos que tener la capacidad de entender, tolerar y, lo más importante, tener paciencia y perseverancia. Creo que eso es un oficio tan maravilloso que vale la pena hacerlo toda la vida. Creo que es importante entender, ¿cierto?, que en muchas ocasiones nos va a suceder que tenemos una cantidad de expectativas, y eso creo que es lo que nos afecta mucho a los artistas en general. Creo que a las personas, pero a los artistas en particular, como somos tan emocionales, como nos entregamos de alguna manera, sentimos de alguna manera disminuye, ¿cierto? Y pasa y se le entrega a ese escrito, a ese hijo que acabas de parir, ¿cierto? Entonces es importantísimo tener en cuenta que por más esfuerzo que tú hagas como escritor, por más que tú consideres tu trabajo excelente y maravilloso, no todo el mundo lo va a considerar de la misma manera. Y ahí es donde entra la perseverancia y la paciencia dentro del hermoso y difícil oficio de ser escritor. Él en muchas partes del libro menciona, sino que pues no les voy a hacer más spoilers, y me gustaría mucho que ustedes compren el libro, ojalá original, lo lean, en cuenta de la maravilla de escritor que es Mendoza, aparte de muchos otros escritores latinoamericanos que han dejado todo de sí, ¿cierto? Él cuenta incluso en muchos de sus libros una cantidad de vejámenes, ¿cierto?, de inconvenientes, problemas, situaciones por las que tuvo que pasar en su vida, ¿cierto? Él se fue muy joven de su casa, a los 19 años, relata en este mismo libro, ¿cierto? Y cuenta cómo vivió en una cantidad de barrios de la ciudad de Bogotá, incluso barrios muy marginados, barrios complicados, pero cuando tú lees sus obras, te das cuenta de cómo la experiencia de vida como escritor definitivamente te ayuda muchísimo en el oficio, ¿sí? Es importante, hay gente que dice, no, es que a ser escritor o para ser escritor no hay que aprender o no se aprende a ser escritor, y creo que definitivamente la vida misma, la experiencia es la que te permite también tener un mayor bagaje en lo que se refiere al oficio de la escritura, porque el oficio de la escritura es muy demandante, ¿cierto? No todo el tiempo vas a tener la inspiración, no todo el tiempo vas a tener el tiempo, ¿cierto? Que es otro factor súper importante del escritor, y es cuando tú dejas de hacer lo que estás haciendo y le dedicas de lleno a la escritura. A Mendoza le pasó, él renunció a su trabajo igual que lo hice yo, ¿cierto? Y empezó a dedicarse de lleno a la escritura, vendió todo lo que tenía y sobrevivió durante un tiempo, ¿cierto? Por decirlo de alguna manera, con carencias, él menciona ahí al final, ¿cierto? De la frase, patear latas con las manos en los bolsillos, sin plata, sin dinero y escribiendo. Lo menciona porque es algo que muy probablemente muchos de nosotros ya hemos vivido, ¿cierto? Otros lo estamos viviendo, y es la carencia económica. ¿Por qué? Porque definitivamente no es un secreto, ¿cierto?, que el arte no es algo por lo que te van a pagar una cantidad abismal, impresionante, ¿cierto? A no ser que tú seas un artista ya muy reconocido, y para llegar a ese punto pues hay que pasar por el camino, hay que ir subiendo los peldaños, y ahí es donde está la diferencia del artista que lo intenta y se dio cuenta que era muy difícil y simplemente pues claudica, al que todo el tiempo está dándole. Y por ejemplo Mendoza menciona algo que me parece muy importante. Hay una novela de él que me encanta que se llama Scorpio City, que también la tengo, ¿sí? Y él menciona cómo esa novela llegó a un punto, estaba en Estados Unidos
y llegó un punto en que la novela nadie se la quería publicar, a nadie le parecía interesante porque él normalmente tiene un lenguaje muy coloquial, muy callejero y sus experiencias hablan desde la experiencia de vida de las personas que muy probablemente él vio o ha visto en toda su experiencia de vida, personas como nosotros, ¿sí? Personas incluso que tienen vidas muy impresionantes, cosas que uno ni siquiera se puede imaginar que le pueden pasar a un ser humano, ¿cierto? Y él las relata y las retrata a través de sus historias. Y él cuenta en la novela que muchas personas le dijeron que Colombia, ¿cierto? Ustedes de pronto los que viven en Colombia, los que han escuchado de Colombia, fue un país que hace muchos años estuvo muy latigado, muy atribulado por la violencia interna, ¿cierto? Por los grupos armados, el Estado, muertes, etcétera, etcétera. Y probablemente cuando él quiso publicar la novela, pues todavía se estaba viviendo la violencia en Colombia y aún hoy en día probablemente te digan, si hablas del mismo tema, si hablas de la misma temática, si la abordas, te van a decir que muy probablemente no es lo que la gente quiere escuchar. Y era lo que le decían a él cada vez que iba a publicar. Cuestiones que le tocó aceptar un trabajo en una universidad, si no estoy mal creo que en la ciudad de Virginia, en Estados Unidos, ¿cierto? Él dice que era un lugar muy apartado, un lugar muy tranquilo, muy distinto a lo que vivimos en las ciudades latinoamericanas y le toca aceptar ese trabajo, por decirlo de alguna manera, para poderse suplir sus necesidades de ser humano, ¿no? Para poder sobrevivir, para poder pagar una renta, para poder pagar el alimento, para poder pagar unos servicios, ropa, ¿cierto? La vestimenta, etcétera, etcétera, etcétera. Y aún así continuó con la idea de publicarla y finalmente logra publicar esta espectacular novela. Y si no, no hubiera llegado a nuestros hogares, no hubiéramos tenido la oportunidad de vivir, ¿sí? Todas esas historias que él nos relata a través de sus historias, valga la redundancia en este caso. Entonces es importante, mis queridos poetas de la vida, mis queridos escritores de su destino, que tengamos en cuenta que sí, el oficio de ser escritor o escritora en nuestros días no es un oficio fácil, no es un oficio sencillo. Y para terminar el video, les voy a contar, por aquí leí una partecita donde él menciona precisamente ese punto. Hay una historia muy personal que él cuenta varias veces sobre su padre, y ya que él lo manifestó a través de sus libros, yo se los voy también a compartir a través de este video. Me acaban de comunicar oficialmente en el lobby de un hotel en Barcelona que yo era el ganador del premio 6 Barral este año. No me pude alegrar, la noticia me conmovió y no fui capaz de celebrar. Tuve que excusarme, pedí unos minutos y subí a mi habitación a recuperarme. Todo había sido tan difícil, el camino había sido tan arduo, tan cruel, que me dije, no puede ser si a mí siempre las cosas me salen mal. ¿Se les hace conocida la frase? Recordé que pocos meses atrás, en la ruina total y después de haber llevado una dieta estricta porque no tenía dinero para ciertos alimentos, había acudido a mi padre en busca de un préstamo. El viejo, siempre tan estricto y duro cuando se trataba de esos temas, me sermoneó y me dijo que eso me pasaba por andar jugando al artista. Jugando al artista, lo pone entre comillas. El insulto no podía ser más devastador. Me lo tragué sin decir nada. Y ahora, varios meses después, y con la seguridad de que tenía un premio internacional en el bolsillo, recordé la ofensa y sentí la necesidad del desquite. Era mediodía en Barcelona y las 5 de la mañana en Bogotá. Sabía que él siempre se despertaba temprano y se preparaba un café. Lo llamé. Nos saludamos con el cariño acostumbrado. Entonces solté mi venganza con la voz mesurada y tranquila. Acabo de ganar un premio muy importante, viejo. Ya te enterarás por los periódicos. Solo quería decirte que no estoy jugando al artista. Yo soy un artista, te guste o no. Y le tiré el teléfono enfurecido. A los pocos meses enfermó de cáncer y moriría entre dolores atroces. Siempre quise pedirle perdón por tanta inmadurez, por tanto infantilismo, pero no tuve ocasión y me quedé con la culpa atragantada. Entonces se dan cuenta, en esta historia que nos cuenta Mendoza, que es de su propia experiencia, nos dice que hay momentos en que incluso tu familia, las personas cercanas, las personas que de pronto
más quieres, tus amigos, etcétera, no van a comprender puntualmente lo que quiere decir ser un artista. Para muchas personas, el artista es aquel que se va a morir de hambre. Puntualmente es aquel que va a tener que subirse a los buses a vender lo que hace, ¿cierto? O es el que tú ves en las calles pidiendo una limosna para que lo escuchen, para que de alguna u otra manera pueda llegar con su arte a otras personas. Cosa que no es mentira en muchos casos, pero que también puede ser una realidad muy distinta para muchos de nosotros si nos decidimos a que el arte nos define como seres humanos. Somos artistas. A mí me encanta cuando él le dice al papá, es una historia triste, ¿no? Porque desafortunadamente no pudo decirle a su padre que lo disculpara por haber sido inmaduro, ¿cierto? Por haber sido infantil, por haberse dejado llevar por el ego, por no haberse permitido entender que no todo el mundo ve las cosas como tú las ves. Y es importante que como artistas, como seres sensibles, como seres emocionales, busquemos empatizar con los demás y entender que no todo el mundo gusta de lo que hacemos y no tienen por qué hacerlo. Cada quien vive su vida, cada quien vive sus momentos, cada quien tiene sus propias problemáticas y situaciones a solucionar y no por consiguiente tenemos que estar volcados a lo que los demás hacen todo el tiempo. Es chévere y es importante obviamente sentir el apoyo de las personas que están cerca de nosotros, pero creo que precisamente de eso se trata el difícil oficio de ser escritor. Y no solo de ser escritor, de ser artista, de entender que el arte no es para todo el mundo, no a todo el mundo le llega de la misma manera. A todo el mundo le gusta la música, pero no a todos nos gusta la misma música. Algunos consideramos X género bonito, agradable, interesante, emocionante, y puede que otro género lo consideremos degradante, feo, innecesario, etc. Lo mismo pasa cuando somos escritores. No a todo el mundo le gusta, primero, no a todo el mundo le gusta leer y eso es definitivo, ¿cierto? Y por eso es importante y por eso también mi reto de lectura va hacia eso, ¿no? Para que nos demos cuenta de lo importante que es leer en nuestros días, ¿cierto? Y lo lindo que puede ser una experiencia con la lectura. Yo cuando leo los libros, no solo de Mendoza, este puntualmente me encanta, ¿cierto? Me encanta, no lo he terminado todavía y lo voy a estar leyendo en el reto de lectura. Es ahí donde tú, de alguna u otra manera, sí te sientes conectado con ese autor. Yo me lo imagino a él escribiendo, ¿cierto? Me lo imagino a él sudando, porque muchas veces, y lo he dicho, uno suda cuando está escribiendo, porque es que estás creando, estás pariendo. Entonces cuando pares hay sufrimiento, hay dolor, hay fuerza, ¿cierto? Y todo eso lo estás sacando a través de tu cuerpo físico y obviamente van a haber también momentos en los que te sientas agotado mentalmente, emocionalmente y físicamente, pero es maravilloso. Cuando tú realmente amas lo que haces, no solamente en la escritura, deja de ser un oficio difícil y se convierte en un camino maravilloso. Es como una hermosa rosa, imagínense una rosa roja maravillosa, llena de espinas, ¿cierto? Que la protegen del exterior, del contexto, de los depredadores. Así es la escritura, es una rosa maravillosa, ¿cierto? Pero la rosa va con las espinas. Si le quitas las espinas a la rosa, deja de ser rosa, ¿cierto? Y ya se vuelve una rosa domesticada, que no es lo mismo. Cuando la rosa salvaje está en su contexto, ¿cierto? Echa raíces, está en la tierra, es lo que es ahí cuando posiblemente nos cortemos las manos, ¿cierto? Y sangremos a través de la escritura como lo hacemos con una espina de rosa. Y era lo que quería hoy contarles a través de este video del difícil, ¿cierto? Y todo depende como tú lo veas. Yo no lo considero difícil, lo considero un proceso creativo maravilloso, arduo y por el cual quiero entregar mi vida entera. Entonces espero que de una u otra manera este video les haya servido también. Si ustedes son artistas, si son escritores, si quieren empezar en este hermoso oficio, si ya lo están haciendo, si están desmotivados, si algo les pasa, porque muchas veces las expectativas que tenemos, lo que les decía, no nos permiten ver la realidad y a veces tenemos demasiadas expectativas y cuando esperamos demasiado ahí es cuando nos estrellamos con una realidad, ¿cierto? Que es totalmente tangible, ¿cierto? Con ese muro que a veces nos golpea tan fuerte, pero nada, sacudirse las rodillas, nos levantamos y seguimos adelante.
Muchas gracias por ver este video, por acompañarme nuevamente en otro video aquí en mi canal de YouTube. Recuerden, si les gustó, por favor déjenme su dedito arriba, un like, me sirve muchísimo, me ayuda, me motiva a continuar con este hermoso oficio, a seguir realizando este contenido que es para ustedes también, por ustedes, para mí y por mí, ¿cierto? Como escritor en este hermoso ejercicio. Y pues espero poderlos ver en una próxima ocasión. Recuerden, si les gustó también, compartir el contenido con sus amigos, con personas que tal vez les pueda interesar esta información, y dejarme obviamente sugerencias, comentarios, ahí abajito ya están habilitados para que lo hagan, ¿listo? Muchísimas gracias, una hermosa vida y sigan escribiendo su propia historia. Bye bye.